El ministro Marco Euseda ha sido llamado por Dios para predicar el Evangelio del Reino con poder a través de un mensaje práctico para el diario vivir. Con ustedes, el ministro Marco Euseda. Bendiciones a todos, saludos. Continuamos con la serie Tiempos Apocalípticos y hoy continuaremos con el tema número 10, que es el juez justo. Y queremos compartir una escritura que dice de la manera siguiente: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estuvo en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Dice 2 de Corintios capítulo 5 verso 10, cuando el apóstol Pablo dijo: es necesario que todos nosotros comparezcamos, tenemos que recordar que estaba escribiendo a creyentes. Todos los cristianos seremos juzgados con respecto a las obras que hayamos hecho o llevado a cabo en esta vida. Seremos juzgados por la forma en que hayamos vivido la vida cristiana. Cuando estemos ante su presencia, habremos acabado ya la labor en estos cuerpos materiales. La cuestión entonces será: ¿cómo habremos utilizado estos cuerpos? ¿Cómo hemos vivido? Por ello, todo lo que nosotros decimos, lo que hacemos y pensamos, está siendo procesado en el cielo. También en el libro de Apocalipsis, capítulo 20, verso 11, en adelante, hay un relato del juicio del gran trono blanco, y dice así: y vi un trono blanco, y el que estaba sentado en el trono, delante del cual huyeron la tierra, el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Apocalipsis capítulo 20, verso 11 y al 15. Es una poderosa palabra donde habla de los libros. Continuaremos hablando de esto. Este es uno de los pasajes en la Biblia que da mucho que pensar. Habla del juicio final. Los habitantes de la tierra, la última oración del pasaje es escalofriante. Y todo el que no tenía su nombre registrado en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Nadie puede leer esa oración sin darse cuenta de la importancia, cómo vivimos la vida. Casi todos los cristianos tienen alguna idea de un juicio futuro en el que todos estarán de pie ante Dios. En una de las creencias más comunes es que Él evaluará nuestra vida, nuestras obras y nuestras malas obras. Y luego, como un maestro de la secundaria que califica con una curva, Él decidirá quién llega al cielo y quién no. Nadie podrá estar en pie, estar más lejos de la verdad, El programa del juicio de Dios es mucho más sofisticado que eso. Habrá un juicio final, de eso podemos estar seguros. Así como cada persona está destinada a morir una sola vez y después vendrá el juicio. Lo dice el libro de Hebreos. Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Hebreos 9, 27. El juicio del tribunal de Cristo inmediatamente. Todos tendremos que estar delante de Cristo para seguridad. Cada uno de nosotros recibirá lo que merezca, pues lo bueno o lo malo que haya hecho mientras estaba en este cuerpo terrenal.
Está hablando a la iglesia, aquel que le entregó a Cristo su corazón. Por eso, porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Todos los días es un terreno fértil para que nosotros podamos sembrar, no por lo que podamos recibir aquí, sino los galardones que el Señor tiene para nosotros. El propósito de este juicio no es pronunciar condena, porque ya todos estaremos salvos en ese tiempo, y ninguno del que sea juzgado en esta corte será condenado, porque todos serán seguidores de Cristo, que sometieron sus vidas a Él. Todas sus malas obras esperan cubiertas por la gracia. El propósito de esto fue que Cristo evalúe las obras terrenales de cada creyente para determinar la recompensa de su felicidad. Sin embargo, el juicio del gran trono blanco, los que no creyeron y los que no pretendieron ser cristianos y no lo eran, ahí enfrentarán las consecuencias de haber rechazado a Jesucristo como Salvador y Señor. Este es el juicio, es el último tribunal de justicia en el plan de Dios para los habitantes del planeta Tierra. No habrá calificación con curva. Los acusados serán juzgados en el estándar blanco y negro de la verdad absoluta. El juicio del gran trono blanco no será similar en nada en estos casos o en los casos modernos en los que vivimos en una corte. Estamos hablando de que, por ejemplo, vemos hoy que mucha gente dice: no, es que yo no soy malo. Es cierto que no estoy haciendo la verdad absoluta, no le he entregado el corazón a Dios, pero yo no bebo, no fumo, no le robo a nadie, no he matado a nadie. Quizás usted está siendo parte, pero si no le ha entregado el corazón al Señor, usted va a ser juzgado en el trono blanco del Señor. Por eso, en el trono blanco habrá un juez, pero no habrá jurado. Habrá un fiscal, pero no habrá abogado defensor. Habrá sentencia, pero no habrá apelación. Nadie podrá defenderse a sí mismo ni acusar a Dios de injusticia. Será un juicio de irrevocabilidad sombría. Estos dos juicios resaltan las dos diferentes resurrecciones que se menciona en la Biblia. El profeta Daniel describe: y se levantarán muchos de los que están muertos y enterrados, algunos para vida eterna y otros para vergüenza y deshonra eterna. ¿Por qué dice vergüenza? Porque muchos pudieron hacer lo correcto, pero prefirieron darle la espalda al Señor. Y Daniel 12:2, Jesús dijo en el libro de Juan así: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Cuando Jesús está hablando esto, no es la gente que se portó bien, que dijo: yo no maté, yo no hice esto. No, fueron aquellos que le entregaron el corazón al Señor. Esos fueron los que hicieron lo bueno, porque el no abrirle el corazón al Señor, estás haciendo lo malo. El no decidir, ya decidiste del lado equivocado. Por ello es importante decidir correctamente. En el libro de Juan capítulo 5 verso 28 Jesús decía esa palabra: un creciente número de personas se ha dejado engañar ahora por la doctrina de la inmoralidad condicional, la creencia que solo los justos resucitarán y los malos serán aniquilados. Los adventistas del séptimo día y los testigos de Jehová, así como algunos otros evangélicos, enseñan de esta doctrina. Pero la Biblia enseña claramente que cada uno, cada hombre, cada mujer, chico o chica, estarán vivos en alguna parte para siempre. Cada persona que ha vivido, ya sea salva o no, resucitará. Hace más de 2000 años Cristo resucitó de los muertos. En el rapto lo salvó
de esta época actual también resucitarán los muertos. 7 años después, al final de la tribulación, que la hablamos en los temas anteriores, los santos que fueron martirizados durante la tribulación y no rechazaron a Jesús, resucitarán de los muertos, junto con los santos del Antiguo Testamento, que Daniel dice así: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. ¿Cuáles son? Somos nosotros, los hijos del Señor. Y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será liberado tu pueblo y todos los que se hallen inscritos, mire otra vez, inscritos en el libro de la vida. Y muchos de los que duermen no son los que están enterrados, porque los que duermen son los que esperamos la venida del Señor y creímos en el Señor. En el polvo de la tierra serán despertados, pero dice, unos para vida eterna y otros para vergüenza y la confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a las multitudes como las estrellas a perpetua eternidad. El libro de Daniel nos habla esta poderosa palabra en el capítulo 12, verso 1 y 13. También el profeta Isaías lo describe así: tus muertos vivirán y sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará sus muertos. Isaías 26, 19. Esto es marcar la primera resurrección, a la cual también se llama la resurrección de vida, la vida eterna. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. San Juan capítulo 5 verso 19. Porque vivimos en una generación que todo lo toma a la ligera y no le importa ver a dónde va a pasar la eternidad. Por eso cuando Cristo vuelva para reinar durante el milenio, ningún cuerpo de creyente alguno desde Adán quedará en la tumba. La primera resurrección se habrá completado en el Apocalipsis 20. Aprendemos acerca de la segunda resurrección, a la cual también se le llama resurrección de condenación o juicio. Es la resurrección de los muertos que no creyeron o que fueron neutrales, y ellos vivirán en muerte. Por eso le hablaba anteriormente, el no decidir ya está decidiendo. Por ello es importante abrirle el corazón a Jesucristo. Pero los otros muertos, dice las Escrituras, que no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Eso está en Apocalipsis capítulo 20 verso 5. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie delante de Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban inscritas en el libro, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Apocalipsis capítulo 20 versos 12 y 15. Esta resurrección se llevará a cabo 1000 años después del final de la tribulación. Incluirá a todos los muertos no salvos desde la creación del milenio hasta el milenio. Que después de esta resurrección no habrá ninguna tumba ocupada por el polvo, sus habitantes. Cada persona habrá resucitado, ya sea para vida eterna o para muerte eterna. Por eso el gran lugar del trono blanco es, dice las Escrituras, y vi un gran trono blanco, y en él
y el que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra, el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Mire, huyeron, se fueron, porque la presencia, el poder, porque había llegado el tiempo de juzgar a la tierra y al cielo y los habitantes de ellos. Aunque la palabra de Dios no especifica dónde será el juicio del gran trono blanco, sí sabemos dónde no será. No será en el cielo y no será en la tierra. No puede llevarse a cabo en la tierra porque la aparición del Señor, la tierra y el cielo huyeron de su presencia. Es lo que dice Apocalipsis capítulo 20, verso 11. Y no puede llevarse a cabo en el cielo porque ningún pecador puede entrar a la presencia de Dios. Ahí el juicio del gran trono blanco se llevará a cabo en alguna parte entre el cielo y la tierra. En las escrituras, imaginando de esta manera, no ocurrirá en nuestro universo presente, ni en la tierra ni en el cielo. Ningún planeta de nuestro sistema solar será apropiado. Podría llevarse a cabo en algún lugar más allá de nuestro universo, que no hayamos sido afectados por el pecado angelical, ya sea en el lugar asignado, existe ahora en la actualidad. Es difícil decir. Tal vez es el nombre del trono en sí es más importante que su ubicación. Grande habla de aquel infinito que es el juez. Blanco habla de la santidad, de la pureza, de la justicia divina. Y trono habla de la majestad de aquel que tiene el derecho de determinar el destino de su creación. La persona en el gran trono blanco, dice las escrituras nuevamente, me encanta leer este verso. ¿Por qué? Porque dice, vi un gran trono blanco y en el que estaba sentado en él. Delante de él huyó la tierra, el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según las obras de cada uno. Apocalipsis capítulo 20, versos 11 y 12. El juez del gran trono blanco no es nadie más que el Señor Jesucristo. Descubrimos esto a través de las propias palabras de Jesús. Además, el Padre no juzga a nadie, sino aquel que le ha dado al Hijo autoridad absoluta para juzgar. Y le ha dado autoridad para juzgar a todos, porque es el Hijo del Hombre. Así lo dice las Escrituras en el libro de Juan. Porque el Padre, dice la palabra, porque el Padre a nadie juzga, sino a que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. También le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. El libro de Juan capítulo 5, verso 22 al 23 y luego el 27. En su carta a los romanos, Pablo escribió, y el mensaje que proclamó es: se acerque el día de Dios juzgará por medio de Cristo Jesús la vida secreta de cada uno. En el libro de Hechos, Pedro declara que Cristo fue a quien Dios designó para ser juez de todos los que están vivos y todos los que están muertos. Cristo juzgará a los vivos espiritualmente en el juicio del tribunal de Cristo, y a la muerte espiritualmente en el juicio del gran trono blanco. El mismo Jesucristo llevará a cabo el juicio, y nadie es más apto. En esto hizo todo lo que pudo para salvar al hombre. Ya que el hombre lo rechazó, tenemos que ser juzgados por él mismo. Él vino a morir por nosotros. Por eso la Biblia dice: a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. A todos aquellos que le recibieron les dio potestad de ser hijos de Dios, hechos hijos de Dios. Por eso es importante poder abrirle el corazón al Señor. Por ello la Escritura dice: vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante de Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. ¿Por qué dice los libros?
¿Por qué? Porque hay libros que se están escribiendo todos los días de todo lo que nosotros hacemos en esta tierra, de lo que pensamos, de lo que decimos, de lo que actuamos y de a dónde estamos llevando nuestros pensamientos, nuestras visiones, nuestros planes. Si el Señor está ahí, estamos honrando a Dios. Por eso todos esos libros, aparte este libro de la vida, y que ese es uno de los más importantes de poder estar nuestro nombre inscrito, que el día que nosotros partamos de esta tierra, en nuestro nombre esté inscrito en el libro de la vida, o el día que el Señor viene a esta tierra, poder estar nuestros nombres escritos y irnos con el Señor en las nubes. Dice las Escrituras, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos, y por las cosas que estaban inscritas en los libros, según sus obras, y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Apocalipsis 20 da esa escritura tan poderosa en el verso 12 y 13. Mientras que Juan miraba el trono blanco, vio a los muertos y a todos los que murieron sin una relación con Jesucristo. Sus cuerpos fueron convocados de sus tumbas y del mar, y sus almas fueron llamadas de la muerte y del Hades para presentarse ante el juez de toda la tierra. Juan dice que este grupo estará formado tanto de grandes como de pequeños, una expresión que frecuentemente se encuentra en el Antiguo Testamento y aparece 5 veces en el libro de Apocalipsis, capítulo 11, verso 18 y 13, 16, 19, 5 y 18 y 20. El término indica que toda clase de gente estará presente, todos los rangos de la iglesia y del mundo. Habrá mucha gente religiosa en el gran trono blanco, filántropos, predicadores, hacedores de milagros, gente laica, como el antihéroe de nuestra historia, de la multitud. Esta diversa es una de las religiones que vemos, tanto budistas, musulmanes, hindúes, protestantes, católicos. Vemos a todos los que creyeron en un Dios y a los que creyeron en muchos dioses. Vemos a los que rehusaron creer en Dios alguno. Vemos a los que creyeron en la medida de meditación como medio de salvación, y a los que creyeron salvarse por obras, por buenas obras, que era el camino para la vida eterna. Pero también vemos al moral y al inmoral, al sacerdote como al ministro. ¿Qué le pasará a esta gente religiosa cuando compadezcan del gran trono blanco? Jesús nos dice esto: muchos dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros, en tu nombre y entonces declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Mire qué tremendo esta contestación, no porque hayan sido diferentes personas. El hecho de profesar una fe no quiere decir que hay una salvación. La salvación solamente viene por la relación, por entregarle el corazón a Jesucristo, por vivir una vida piadosa para Él y consagrarnos día a día. No importa sea protestante, lo que sea, pero en esta tierra lo más importante es entregarle el corazón al Señor, a Jesucristo, porque Él va a ser el juez en el trono blanco. En contrario a la opinión popular, creer en la verdad de su elección no hace que seas verdaderamente para usted. Solo hay una verdad, y es Jesucristo. Crea en Él o perecerá. La posición cultural no significa nada ante el gran trono blanco. Tanto el grande como el pequeño de esta vida, como los hombres percibieron a otros hombres, estarán ahí. El banquero, el mendigo, el príncipe, el indigente, el hombre de estado, el científico, el abogado, el doctor, el profesor, el autor, el mecánico, la ama de casa, el albañil, el agricultor,
el criminal. En esta vida los hombres tienen posición, pero ante Cristo no habrá esa diferencia entre las personas, aunque estén ahí en masas. Todas las personas serán juzgadas de manera individual. Nadie va a tener mayor posesión que otros, porque delante de Dios todos somos iguales. Todo el que esté ante el trono blanco, rico o pobre, famoso o desconocido, bello o del montón, poderoso o débil, inteligente o lerdo, religioso o no, tendrá esto único en común: murieron sin Cristo y no tienen esperanza. Si un grupo se verá en este juicio, los muertos, los espiritualmente muertos. El gran propósito del gran trono blanco es, por eso las Escrituras dice, y vi a los muertos, no dice a cierta clase, no, vi a todos los muertos, dijo Juan, vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, del cual fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban inscritas en el libro, según sus obras. Apocalipsis 20:12 habla, y este versículo nos dice que cuando todos fueron reunidos ante el trono blanco de Dios, los libros fueron abiertos. En otras palabras, las obras malas de los que no sean salvos serán expuestas. Cada persona será juzgada de acuerdo con el libro de la vida. Y otros libros, aunque no se nos dice específicamente cuáles son los otros libros, tenemos algunas indicaciones en las Escrituras en cuanto a su contenido, en cuanto a cómo serán utilizados para juzgar a mujeres, a hombres pecadores ante el gran trono blanco. Por ello es importante poder ver que no importa la posición social, económica que pueda tener hoy, lo importante es entregarle el corazón a Jesucristo, porque en ese tiempo no va a haber quien lo defienda. No estará papá, no estará mamá, no estarán las compañías, las empresas, no estarán los mejores abogados. Ahí seremos usted y yo delante de Dios, y cuando esos libros se abran, no va a haber una manera, una excusa para decirle en realidad: Dios, yo no hice esto, honestamente me equivoqué. Hoy es el tiempo, porque allá será demasiado tarde. Así es de que yo te animo que sigamos hacia adelante y que Dios te bendiga. Gracias por sintonizarnos. Esperamos que esta poderosa palabra haya sido de bendición para tu vida. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube, y también puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram y Twitter, como Ministro Marco Uceda.